en ambientes hospitalarios. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado y que sigan con nosotros en esta tarde. Les queremos comentar que entre la gran oferta educativa que tenemos en AMAPSI, estaremos ofreciendo precisamente y a propósito de todos los contenidos que el día de hoy se han tocado, el diplomado en atención psicológica en ambientes hospitalarios. Son los lunes de 7 a 9 y iniciaremos el próximo 10 de junio. Para mayores informes, bueno, hay un teléfono, pero quienes gusten, con mucho gusto en el chat les podemos dar la información. Y bueno, pues para continuar los dejo con la maestra Lilia García, quien continuará con la moderación de esta gran jornada. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a seguir. Gracias por quienes siguen, ahora sí, en el mismo canal y en la misma sintonía. Muchísimas gracias. Eso se refleja en el interés que puede estar generando este tipo de temas. Son temas novedosos, por una parte, porque generalmente al psicólogo lo asociamos solo en la parte clínica. Y este panorama no solamente es la parte clínica, sino es la parte hospitalaria y todo lo que conlleva en el equipo y en el trabajo de un paciente que está hospitalizado, pero ya hemos visto que no solamente con pacientes hospitalizados, sino pacientes que están ya en casa, el cuidado que se hace incluso a distancia. En la pandemia nos tocó ver que muchas de las intervenciones eran por telemedicina, lo que ahora se llama telemedicina, que ya va a ser también una alternativa que se va a ir incorporando poco a poco en los servicios de salud. La gente que tiene movilidad escasa o disminución en la movilidad, pues puede acceder también a este tipo de actividades o de alternativas para cuidar y atender la salud. Entonces, bueno, vamos a continuar con la jornada y toca el turno de también una gran colaboradora, una docente excepcional y bueno, una calidad humana indiscutible, la doctora Cristina Guerrero Sánchez, quien va a estar con nosotros en estos minutos. Voy a leer una brevísima reseña porque, bueno, su experiencia es mucho más amplia y sobre todo la parte aplicada y de investigación que nos brinda. Bueno, ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Psicología con especialidad en Medicina Conductual, también por nuestra máxima casa de estudios. Es egresada del doctorado en Ciencias del Comportamiento en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano de la Universidad Veracruzana. Ha asistido a cursos de actualización y capacitación en temas diversos como cuidados paliativos, trasplante renal, diabetes, psicología de la salud, entre otros. Cuenta con experiencia en investigación experimental y aplicada en temas de salud. Sus trabajos han sido publicados y presentados en diversos foros de divulgación científica. En el área clínica cuenta con experiencia en consultorio particular, atendiendo temas generales en adultos, adolescentes y niños, así como en instituciones médicas públicas y privadas, atendiendo a pacientes familiares y al mismo personal de las instituciones de salud. Ha sido docente en modalidad presencial y en línea a nivel de licenciatura y posgrado en temas de psicología general, investigación y salud desde hace más de 10 años. Y eso por decir solo algunas de las actividades que hace nuestra doctora Cristina. Y bueno, sin más, vamos a darle inicio a la ponencia que lleva por nombre Eficacia de las intervenciones conductuales en personas hospitalizadas. Ya estuvimos hablando de qué podemos hacer. Ahora la doctora nos va a compartir qué resultados tiene. ¿Funcionan, no funcionan? ¿Sirven, no sirven? ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Lilia. Pues bienvenidos a todos. Espero que esté siendo de mucho provecho esta jornada. Y bueno, les voy a hablar, como comentaba Lilia, de la eficacia de las intervenciones conductuales en personas hospitalizadas. Les voy a presentar un poco de teoría, traigo ahí unos ejemplos también para ir viendo cómo se va aplicando cada una de estas partes y al final un ejemplo de un artículo. Y pues, bueno, lo voy explicando y al final dejamos algunos minutos para
para preguntas. Bien, bueno, primero lo que tendríamos que preguntarnos sería justo por qué deberíamos o por qué debemos de comprobar la eficacia de nuestros tratamientos. Esta es una parte muy importante que a veces se da por sentado, que al aplicar ciertas técnicas que ya han estado probadas o que ya tienen bastante evidencia, nosotros al aplicarlas en nuestros pacientes o en las instituciones en las que trabajemos, ya también van a tener los mismos resultados y eso pues no es siempre así. Hay muchísimas variables que pueden estar influyendo en que se obtengan los mismos resultados que han reportado otros autores, entonces pues siempre es buena idea saber que lo que estamos haciendo realmente está teniendo los resultados que nosotros esperamos. En el mejor de los casos obtendríamos eso. A lo mejor nos damos cuenta de que pues no avanza el paciente ni para un lado ni para el otro y en el peor de los casos pues nos podemos llegar a encontrar con que los tratamientos que nosotros estamos aplicando tienen efectos opuestos a los que estamos buscando. Entonces, bueno, es una parte muy importante y que debemos de hacer no solamente como parte de investigación o si queremos publicar algo, sino también en nuestro día a día. Entonces, bueno, comenzaré recordando esta parte de las fases de un programa de intervención. Lo que queremos, en palabras más bonitas de las que yo puedo decir, es evidenciar que la intervención o el tratamiento aplicado ha permitido obtener los resultados esperados. Para ello hay diversos diseños que se pueden utilizar. Generalmente se utilizan los de caso único, los de n igual a 1. ¿Qué pueden ser estos diseños de pre y post tratamiento? Vamos a tener entonces una fase inicial en la que estamos programando qué es lo que vamos a hacer con cierto paciente o con cierto grupo de pacientes. Necesitamos una fase de línea base, es decir, tener una evaluación antes de que hagamos cualquier cosa para definir cómo se encuentra esta persona o este grupo de personas en la variable o en la situación que nosotros estemos buscando modificar con nuestro tratamiento. Después pasamos a tal cual la fase de tratamiento, donde ahora sí aplicaremos algunas técnicas específicas dependiendo de lo que nos interese obtener. Y finalmente podríamos tener una fase de seguimiento en la que aquí nos interesaría saber si los resultados no solamente se obtuvieron, es decir, que son diferentes a los de la línea base, sino también por cuánto tiempo se mantienen. Hay algunas intervenciones que puede que sean muy eficaces, pero muy poco duraderas. Entonces, eso también no nos hablaría muy bien de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, que observemos cambios a lo mejor por algunas semanas, pero cuando volvemos a evaluar a nuestros pacientes a los meses, ya regresaron a los niveles iniciales de línea base. Esto, obviamente, también en cuestión de pacientes hospitalizados, pues puede tener repercusiones en su tratamiento médico o en la calidad de vida que van a llegar a tener. Entonces vamos a pensar en unos diseños muy sencillos como este del caso único. La O va a ser de observación. Vamos a tener una observación, la X, que es nuestro tratamiento, y después otra observación. Es como el diseño más sencillo, aunque podríamos ahí hacer diseños más complicados si ustedes tienen varias opciones de tratamiento, si tienen varios grupos o si tienen también diferentes medidas que van a probar. El caso único, entonces, nuestra línea base, las mediciones iniciales, el tratamiento psicológico en nuestra evaluación post-test. Después va a ser muy importante, pues, ¿qué voy a medir? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me interesa saber si se va a modificar o no? ¿Hacia dónde va dirigido mi tratamiento? ¿Qué es lo que quiero cambiar o qué es lo que quiero mejorar en este paciente o en este grupo de pacientes? Aquí, entonces, necesitamos tener una definición de la conducta. Podemos tener un análisis morfológico, que es un poco más sencillo, que podría ser iniciando con la descripción del problema en términos del consultante, es decir, el reporte subjetivo que nos llegan a hacer las personas. Me siento mal, tengo ansiedad, no me llevo bien con mi familia, no tengo ganas de hacer nada, etc. Después de esto, o sea, iniciando con este como motivo de consulta o reporte subjetivo que nos diga cada uno de nuestros pacientes, podemos pasar a las definiciones operacionales de las conductas que se engloban del problema, es decir, cómo puedo observar o qué tengo que observar, en qué me tengo que fijar
para definir pues qué tan mal se siente la persona o qué tanta ansiedad tiene o por qué dice que no se lleva bien con su familia, qué es lo que está haciendo. Entonces podemos pasar de estos ejemplos que veíamos en el primer punto a algunos como pasar mucho tiempo meditabundo. Ahí ya tenemos una conducta un poco más definida, acotada, como estar meditabundo, y también podemos tener una medición en cuanto al tiempo. Podemos a lo mejor pensar o pasar de tengo ansiedad a pues me acelera el corazón, o de no me llevo bien con mi familia a pues es que gritamos mucho, o a lo mejor de no tengo nada, no tengo ganas de hacer nada. Podemos pasar a una definición operacional de, bueno, es que estoy durmiendo más de 8 horas al día. El siguiente punto sería describirlas en términos observables, que es lo que solemos llamar topografía, y cuantificables. Si yo lo dejo como me siento mal, pues no voy a tener una forma de medir o de tener una cuantificación de ese rubro o de eso que me está reportando la persona. Entonces podemos atender a alguna de estas dimensiones. Podemos medir la frecuencia de aparición, es decir, cuántas veces hace esta conducta en un determinado tiempo. Puede ser al día, puede ser a la hora, puede ser a la semana, dependiendo de lo que estemos midiendo. Por ejemplo, cuántas veces se le olvida su pastilla en una semana o en un mes. Podemos también medir la extensión temporal, que sería la duración. Por ejemplo, en nuestro primer punto, ¿no? De me siento mal, que pasamos a, bueno, pasa mucho tiempo meditabundo. Bueno, ¿cuánto es mucho tiempo? ¿Es 1 hora? ¿Son 3 horas? ¿Es toda la tarde? ¿Cuánto tiempo es? Podemos entonces medir duración. Podemos también medir la localización temporal, es decir, la topografía de la respuesta puede ser adecuada, o sea, lo hace bien, pero ocurre en un momento o en una situación inadecuada. Llega tarde a sus consultas, se toma su pastilla, pero se le olvida que es cada 8 horas y se la termina tomando cada 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez es que lo está haciendo bien, pero no lo está haciendo en el momento o en el lugar adecuado. También nos podemos fijar en eso. O finalmente nos podríamos fijar en la latencia o incluso en la intensidad de la conducta. La latencia se refiere al tiempo que tarda en iniciar una respuesta o una conducta, y la intensidad pues varía dependiendo de la conducta, pero por ejemplo, si estamos midiendo la conducta de consumir tabaco, la intensidad podría ser la cantidad de nicotina que consume. Podrá haber personas que consuman 10 cigarros, pero con una intensidad mucho mayor, es decir, con mayor cantidad de nicotina, que alguien que a lo mejor se fuma 15, pero de los light, entonces trae menos nicotina. Y también podríamos hacer un análisis funcional, que ya es cuando nosotros situamos a esta conducta, que ya definimos en todos estos pasos, situarla dentro de un contexto. Eso es un poco, es un paso un poquito más complejo. Entonces, bueno, un ejemplo de esto que veíamos ahorita. Podemos empezar entonces con la descripción que nos haga del problema según la persona o el grupo de personas que vayamos a atender. Tengo mucha ansiedad, me siento nervioso todo el tiempo. Es algo que nos podría estar reportando la persona. Pasamos a definiciones operacionales. ¿Cómo se ve esa ansiedad en este paciente? Bueno, pues tiene pensamientos de tensión o de aprensión, tiene una percepción de estímulos que los define como peligrosos o amenazantes, tiene una alta activación del sistema nervioso autónomo, la tasa cardíaca, la sudoración y la tensión muscular principalmente, o tiene comportamientos como tallarse las manos, morderse las uñas, mover el pie constantemente, voltear hacia todos lados. Entonces pasamos del reporte subjetivo a nuestras definiciones operacionales de todo lo que podría incluir en este ejemplo la ansiedad, y después describirla en términos cuantificables para nuestra línea base. Pues tiene una taquicardia, es decir, más de 100 pulsaciones por minuto, o ya. ¿Sí me escuchan? Porque Sí, me salió un mensajito. Ok. O morderse las uñas, decíamos, por más de 1 minuto, más de 30 veces al día. Entonces ahí tenemos una medición, por ejemplo, de duración, por más de un minuto cada vez. Gracias, Ivonne. O frecuencia también. ¿Cuántas veces lo hace? 30 veces, más de 30 veces al día.
Ahora después tenemos que pasar a contestarnos. Gracias, Ana, Sofía, gracias. Es que me salió un mensajito de que no se escuchaba. ¿Por qué aplicaré una intervención? O sea, ¿para qué quiero yo aplicar esa intervención? No nada más es decir, pues, porque soy psicólogo y aquí trabajo, o sea, pero ¿cuál es mi objetivo con este paciente? ¿Qué es realmente lo que yo espero lograr con el tratamiento? ¿En qué le puedo ayudar a la persona? ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? En cuestión o en el ámbito de la salud o más específicamente en los ambientes hospitalarios, muchas veces estas intervenciones o estos tratamientos van en conjunto o a la par de los objetivos terapéuticos, pero en el área médica. Podemos llegar a trabajar más en la mejora de la calidad de vida, en la adherencia al tratamiento, que igual ya les hablarán de eso en unos minutos, pero debemos de definir, para qué, hacia dónde va a ir dirigida mi intervención, qué es lo que quiero lograr con este tratamiento. Como nota, tenemos que considerar en esto de irnos preguntando hacia dónde voy a llevar mi tratamiento, que los cambios conductuales van a ser de dos tipos. Pueden aumentar, podemos querer aumentar las conductas ante déficits conductuales o queremos, al contrario, disminuir ciertas conductas en los que la persona tenga un exceso. El tratamiento, aquí es esta nota, digamos que es importante porque justo en este punto va a ser a partir de lo cual vamos a hacer nuestra comparación para poder definir nuestro tratamiento como eficaz o exitoso o todo lo contrario. Si nuestro tratamiento logra el cambio en la dirección esperada, es decir, yo defino que quiero disminuir la taquicardia que presenta la persona ante su ansiedad, pues entonces, y lo logro, pues mi tratamiento fue eficaz o exitoso, por lo menos en ese objetivo. El tratamiento podría a lo mejor ser definido como indiferente si la conducta se mantiene en los mismos niveles que estaban al inicio, es decir, pues no le ayudamos realmente a la persona, ¿no? Se quedó exactamente igual como estaba al inicio. O incluso, que es lo más peligroso y que justamente por evitar este punto es que debemos de constantemente estar viendo si nuestros tratamientos son o no son eficaces, podríamos incluso llegar a definir que nuestro tratamiento fue ineficaz, fue un fracaso o fue una iatrogenia si la conducta cambia en la dirección opuesta esperada. Es decir, imagínense en nuestro ejemplo que estábamos viendo que estamos con un paciente cuyo uno de sus problemas es la taquicardia y nuestro tratamiento, en lugar de disminuir esa respuesta, la aumenta todavía más, pues obviamente no solo es que nuestro tratamiento haya sido ineficaz, sino que le estamos generando un problema más grande, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel médico a esta persona. Bueno, entonces, ya que yo sé qué es lo que quiero medir, cuáles son las conductas que quiero modificar y hacia dónde las quiero modificar, cuáles quiero aumentar, cuáles quiero disminuir, pues ya puedo fijar mis objetivos o las metas del tratamiento. La eficacia de un tratamiento se va a definir de acuerdo con estos objetivos cumplidos. Puede que tengamos 4 o 5 objetivos y que solamente cumplamos la mitad de ellos. Entonces, bueno, ahí ya podríamos ir evaluando qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos más o menos y qué fue lo que hicimos mal. Se pueden distinguir dos tipos de metas, las conductas, pero también podríamos enfocarnos en los resultados o en los productos de la conducta. Justamente en el área de la salud o en situaciones que tratamos con pacientes con enfermedades, principalmente crónico-degenerativas, muchas veces son estos productos de la conducta lo que nos interesan. A lo mejor si una persona necesita bajar de peso por salud o porque se lo indicó el médico o porque es parte de su tratamiento, la conducta va a ser las diferentes conductas de ingesta, de alimentación o todo lo relacionado. Pero el producto que en este punto nos podría interesar o en este ejemplo sería el peso que disminuye, que se logra a partir de ciertas conductas. Y aquí nos vamos a encontrar igual, ¿no? Con la disminución de la glucosa, la disminución del peso, la mejora de ciertos indicadores, etc. El aumento de algunos otros, dependiendo de pues, la situación o la enfermedad médica que tenga cada persona.
Ejemplos para el primer tipo de las conductas, decíamos, la dieta saludable. Comer más verduras, comer menos grasas, comer más proteínas, dependiendo del caso, y a lo mejor también hacer ejercicio. El segundo ejemplo sería, ya mencionábamos, bueno, perder 5 kilos. Podríamos definir cualquiera de estos dos puntos como objetivos. Hay que cuidar que sean muy específicos, no puedo yo dejarlos como, pues, perder peso, o sea, cuánto quiero que pierda este paciente, cuánto necesita perder y en cuánto tiempo. O mejorar sus niveles de glucosa, bueno, ¿qué nos referimos con mejorar? Podría ser aumentarla, podría ser disminuirla, y qué tanto es lo que tiene que aumentar o disminuir. Debemos también definir las circunstancias en las que ocurre la conducta, dónde, en qué lugar o con qué personas. Deben de ser también metas realistas, esto de, bueno, pretendo bajar 30 kilos en un mes, pues ni es saludable, ni es realista, ni es funcional. De preferencia deben de ser públicos, es decir, observables y conocidos por varias personas. En nuestras situaciones médicas, pues casi siempre nos encontramos con que, como decíamos, podemos tener objetivos en común con otros profesionales de la salud, no solamente los médicos, pero principalmente ellos. Y de preferencia siempre indicar el plazo en el que se deben cumplir. Por ejemplo, para nuestro mismo caso de ansiedad, tenemos que podrían ser nuestros objetivos disminuir las respuestas de activación fisiológica, las que mencionábamos, la taquicardia, la tensión muscular, la respiración agitada. Podríamos también incluir como objetivo eliminar las respuestas de evitación, que ya logre hablar en público, que logre viajar en el transporte público. Aumentar la frecuencia de exposiciones a situaciones que generan un alto nivel de ansiedad, que sea gradual. Incrementar las habilidades sociales, salir con sus compañeras de clase, aumentar las técnicas de estudio o mejorar el rendimiento académico. Este último podría ser, o lo podríamos considerar como un ejemplo de estos objetivos enfocados no en la conducta, sino en los productos de esa conducta. Entonces, bueno, si se fijan, ya pasamos de las definiciones a saber qué va a pasar con cada uno de estos, y en nuestros objetivos estamos indicando cuáles de estas conductas van a aumentar y cuáles van a disminuir. Y siguiente punto importante, ¿no? ¿Cómo lo voy a medir? ¿En qué me tengo que fijar para yo definir cómo estaba al principio la persona, cómo estaba al final, y poder dar, por decirlo así, un diagnóstico de mi tratamiento o una evaluación de ese tratamiento? Bueno, tenemos diferentes opciones para la evaluación tanto de los comportamientos como de los productos de esas conductas. Tenemos algunos que son procedimientos de evaluación indirecta, como podrían ser las entrevistas con el consultante. Son indirectas porque realmente no estamos viendo el producto ni la conducta, ¿no? O sea, si la persona nos reporta que sí se tomó todas sus pastillas toda la semana a la hora indicada, pues es una forma indirecta porque no estamos viendo si realmente realizó o cómo realizó esa conducta. Pueden ser también entrevistas con personas cercanas, padres, madres, tutores, las maestras o maestros, la pareja, el cuidador formal, el cuidador informal. Aquí entran tanto pacientes, no, las familiares de los pacientes, como también enfermería y algunos otros cuidadores de la salud. Podemos utilizar cuestionarios que son autoinformes, encuestas o escalas, y hay también una gran variedad de algunos de estos para ciertos temas en específico que nos podrían interesar. Podemos utilizar información procedente de otros profesionales, como mencionábamos, lo que ellos observan o lo que ellos nos pueden decir de estos pacientes. Podríamos preguntarle a los compañeros de enfermería, trabajo social, los médicos, los residentes, etc. O también podemos solicitarle a la persona que haga ejercicios de autoobservación. Y tenemos procedimientos de evaluación directa, que pueden ser observaciones sistemáticas. Estas ya las tenemos que hacer nosotros y tendríamos que realizarlas en la situación en la que nos interesa que ocurra la conducta, ya sea situaciones de la consulta médica, por ejemplo, o si estamos trabajando con pacientes hospitalizados, pues durante esas hospitalizaciones o ciertos momentos, obviamente, de esas hospitalizaciones podríamos hacer estas evaluaciones. De igual forma, podemos pedirles que hagan autoobservación en esos momentos, autorregistros, o una gran ventaja de algunas
de algunas situaciones médicas es que podemos tener acceso a las mediciones fisiológicas, ahí directo, ¿no? Tal vez no como parte de la conducta, sino justo cuando estamos midiendo los productos de esas conductas. Ejemplo, ¿no? Si tenemos nuestra línea base del caso de ansiedad y yo defino, ya sé qué es lo que voy a medir, ya sé los objetivos, a dónde quiero llegar con mi tratamiento y qué es lo que voy a medir. Pues tal vez yo defino que voy a incluir el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad, una medición indirecta, la entrevista directo al paciente, otra medición indirecta, un cuestionario de ansiedad. Y como mediciones directas voy a utilizar la medición de la tasa cardíaca, la tasa de respiración, la presión arterial, la oxigenación y el cortisol en saliva, ¿no? Tengo ahí, yo defino que con esta persona tengo acceso a estos datos, entonces también los puedo medir para utilizar medidas directas. Un ejemplo que comentaba al inicio es que generalmente solemos trabajar con algunos indicadores específicos dentro de las situaciones de hospitalización o con el trabajo con pacientes crónico-degenerativos y tenemos la evaluación de la calidad de vida. Esta es uno de los conceptos que muchas veces llegamos a medir y para el cual ya hay un montón de opciones para medirla, tanto, bueno, aquí sí generalmente es indirectamente, pero es uno de los factores que casi siempre vamos a ver que se incluyen como parte de la evaluación del trabajo del psicólogo en este tipo de ambientes hospitalarios. Es un producto de la conducta, muchas veces no nos enfocamos a la observación o a las preguntas directas de lo que hace la persona, pero sí nos interesa bastante que la persona con ciertas enfermedades o condiciones médicas aumente o mejore su calidad de vida. Muchas de nuestras intervenciones van a ir dirigidas a este punto y bueno, por eso lo puse en una sección extra, ¿no? Y nos encontramos también con que hay pues diferentes formas o conceptos específicos para medir la calidad de vida. Puede ser la calidad de vida en general, que ha sido operacionalizada en términos de salud, alimentación, vestido, vivienda, trabajo, seguridad social, perdón, educación, ocio y derechos humanos. Tenemos esta calidad de vida en la que generalmente se le pide a la persona que haga una valoración de su propia vida en relación a la satisfacción de los diversos componentes que la integran, ¿no? O sea, vamos a medir calidad de vida en general en todos estos aspectos, no solamente en cuestión de salud. Podríamos también enfocarnos solamente a la calidad de vida relacionada con la salud. Esta se ha medido a través de la función física, el estado psicológico, la función e interacciones sociales y los síntomas físicos. Ya dejamos de lado un poquito esto de la vivienda, el trabajo, el vestido, sino nos enfocamos a lo que está de manera directa alrededor de las cuestiones de salud. Aquí podemos incluir también mortalidad, morbilidad, incapacidad, incomodidad e insatisfacción que reporte la propia persona. El énfasis es la inclusión de la percepción de los propios pacientes acerca de su estado de salud. Y las dimensiones de incapacidad, incomodidad e insatisfacción son reconocidas como componentes importantes de la calidad de vida en general. Hay algunas otras investigaciones que se enfocan a medir la calidad de vida relacionada con una enfermedad específica. Esto porque obviamente dependiendo de la condición o la enfermedad o el grupo de enfermedades que padezca una persona, se va a ver influida de diferente forma todos estos rubros de la calidad de vida y por eso hay algunos cuestionarios que ya van más enfocados a medir la calidad de vida en pacientes que viven con diabetes, en pacientes que tienen algún diagnóstico oncológico, etc. Igual se destacan problemas como la adherencia al tratamiento, las relaciones interpersonales, las relaciones con el equipo médico, en el trabajo, en la vida social, problemas de autoimagen y autoestima que suelen ser importantes en la mayoría de los pacientes, así como la adaptación a la enfermedad, la recuperación, la rehabilitación, la incapacidad o el deterioro y la proximidad de la propia muerte.
Hay igual diferentes componentes que podemos incluir en estas mediciones de la calidad de vida, como podrían ser el nivel de energía que percibe la persona, si consideran que su vida es interesante y satisfactoria, un buen estado de ánimo, una vida relajada o cierto control que lleguen a percibir de sus propias emociones y conductas. Debe de considerarse que este espectro central le interesa a la psicología es el bienestar de los individuos. Como mencionábamos, podríamos tal vez tener ciertos componentes de la conducta directamente como parte de nuestra evaluación, pero la mayoría de los tratamientos que nosotros lleguemos a aplicar van a ir dirigidos de cierta forma también a mejorar el bienestar de los individuos. Podemos incluir comportamientos, cogniciones y emociones. Estos son algunos ejemplos de esto que les comentaba, que ya hay bastantes opciones para medir la calidad de vida. Puede ser la evaluación del estado de salud, la calidad de vida y salud, calidad de vida en su versión corta, o como mencionábamos también, escala de medición de la calidad de vida para pacientes con artritis reumatoide, etc. Son solamente algunos ejemplos para que veamos estas opciones, ¿no? Cuestionarios para pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades del riñón, escala de calidad de vida para pacientes seropositivos, etc. Muy bien, bueno, entonces ya tenemos la idea general de cómo podríamos medir esta eficacia, ¿no?, de nuestros tratamientos. Primero, definir qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a medir, qué tengo que medir, a través de qué herramientas lo voy a hacer. Y obviamente hacerlo, como mencionábamos, al inicio y después de nuestro tratamiento, para poder definirlo pues con más certeza, ¿no? Si nosotros aplicamos la evaluación a la mitad del tratamiento, o sea, no tenemos una línea base o pretest, y lo aplicamos hasta la mitad del tratamiento, pues vamos a tener ciertos problemas para poder definir que efectivamente lo que nosotros hicimos fue lo que ayudó a que mejorara o a que empeorara también. En un caso, esperemos que no sea así, pero lo que podría llegar a definir a qué se podrían atribuir esos cambios que llegamos a ver con el paciente. Entonces, bueno, les traigo aquí un ejemplo, un artículo de investigación en el que ellos ya aplicaron tal cual estas mediciones en una población en específica y vamos a ir viendo lo que mencionaba anteriormente, cómo se enfoca ya en la cuestión un poco más práctica. El artículo se llama Intervención psicológica para el afrontamiento de procedimientos médicos dolorosos en oncología pediátrica. Más adelante viene la referencia completa por si después lo quieren revisar más a detalle. Ahorita pues solamente incluí algunos elementos de lo que vimos en la presentación, pero es mucho más amplio este artículo, por si a alguien le interesa. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que ellos midieron? Lo que ellos midieron fue la ansiedad, el estrés y el dolor asociados a los procedimientos médicos. ¿Cómo lo midieron? En situaciones, digo, en una definición más operacional, bueno, lo definieron como estar inquieto, como tener respiración agitada, como hacer o tener gritos, la lucha, la agitación, los prejuicios sobre el procedimiento. ¿Cuáles fueron los objetivos? Ya saben qué es lo que van a medir, ¿no? Ya lo definieron y lo definieron también operacionalmente. A partir de estas definiciones, ¿cuáles fueron sus objetivos? Recuerden, aquí ya indicamos la dirección hacia dónde queremos que cambie y también algunas situaciones como si vamos a medir la duración, la frecuencia, la latencia o la intensidad. Que el niño permanezca quieto durante todo el procedimiento. Aumentar duración. Situación durante el procedimiento nada más. Que la respiración se mantenga en un rango normal para la edad del niño durante los procedimientos. Eliminar las conductas, aquí quieren quitarlas totalmente a cero, conductas de gritar, luchar y agitarse durante los procedimientos y también en una cuestión tal vez un poco más de lenguaje o de pensamiento, modificar los prejuicios sobre el procedimiento. ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo hicieron su línea base? ¿Cómo me voy a dar yo cuenta que aplico mi intervención y que sí efectivamente ayudó a disminuir este estrés, ansiedad ante los procedimientos médicos? Bueno, realizaron un autoinformes del niño sobre la ansiedad anticipatoria. O sea, le preguntaban,
probablemente del 0 al 10, qué tanta ansiedad sientes, y también del dolor experimentados por el procedimiento médico. Igualmente, muy probablemente a partir de estos autoinformes subjetivos del 0 al 10, qué tan intenso es tu dolor. Utilizaron una escala observacional y 2 instrumentos. Que es una escala, el primero, una escala observacional de 11 ítems que evalúa las conductas de estrés que experimenta el niño durante diferentes fases del procedimiento médico, es decir, ya también muy específico. Y también utilizaron esta segunda escala, que es un autoinforme apropiado para evaluar el dolor y la ansiedad del niño. Si se fijan, eran los 3 elementos que querían medir, ¿no? En su línea base, estrés con el de arriba y la segunda escala para ansiedad y dolor. Consta de 6 dibujos de caras ordenadas gradualmente que van de la sonrisa al llanto y que representan varios grados de dolor. Y pues le preguntaban al niño en cuál carita podría decir que estaba en ese momento. El tratamiento, esta es la X que veíamos al inicio, ¿no? Ya hicieron sus definiciones, ya vieron qué es lo que quieren lograr con su tratamiento, la O inicial de nuestro diseño, la línea base y ahora sí, pues tenemos que definir en qué consistió el tratamiento, ¿no? No me enfoqué demasiado en cómo construir los tratamientos porque eso es un poquito más de la cuestión ya de clínica, pero pues, es lo que aquí tendríamos que decir que es lo que yo sugiero para atender lo que dije que voy a medir y lo que quiero cambiar para lograr mis objetivos. Bueno, ellos proponen una primera sesión de 30 minutos de duración en la que se le estimula al niño para que se centre en actividades de juego médico no dirigido, sirviéndonos de un oso de peluche y de un maletín con material médico de juguete. Recuerden que están trabajando con pacientes pediátricos. Esta sesión permite que el niño se familiarice con el material que se va a utilizar durante la intervención psicológica, establecer una mejor relación niño-psicólogo y obtener datos sobre cómo percibe el niño la hospitalización, el personal sanitario, los procedimientos médicos, la enfermedad, etc. Que si recuerdan también era parte de sus objetivos. En la sesión 2 es 1 hora de duración y se lleva a cabo tal cual lo que ellos consideran la intervención psicológica para el afrontamiento de procedimientos médicos, que constó en este ejemplo de 4 componentes: ejercicios de respiración, distracción, refuerzos y ensayos conductuales. Y ahora sí, ya terminaron. Es una intervención breve, 2 sesiones, y presentan los resultados. Hay que volver a medir lo mismo que midieron en la línea base y volver a medirlo después de estas 2 sesiones o después del tratamiento para definir, bueno, ¿y qué podemos decir de nuestro tratamiento? ¿Fue eficaz o no fue eficaz? ¿Fue eficaz solamente en algunos elementos y en algunos otros no tanto? Etcétera. Entonces, bueno, aquí nos presentan, ¿no?, los resultados. En la línea base, el nivel del estrés del niño era moderadamente alto, es lo que nos en el texto está la descripción de lo que nos presentan en la gráfica. Estaba ahí en 26 puntos. Hubo que esperar al segundo procedimiento médico para apreciar una disminución significativa en el estrés respecto de la línea base, que disminuyó en 50%, ¿no? Es lo que vemos acá en las puntuaciones globales de estrés, que si recuerdan, pues es a partir de una de las escalas que aplicaron. Entonces tenemos la línea base, el estrés en el primer procedimiento médico y el estrés en el segundo procedimiento médico, que es cuando ya podemos ver que disminuye bastante el estrés. Después midieron las conductas de estrés durante el tiempo de espera. Disminuyeron un 42.86% en el primer procedimiento médico. Tras la intervención psicológica, la reducción se mantuvo en el segundo procedimiento médico. Entonces, bueno, ahí conductas de estrés que fueron disminuyendo. Después también las conductas de estrés en la fase anticipatoria. La primera era durante el tiempo de espera. En la segunda es la fase anticipatoria. Se mantuvieron igual que en la línea base. En el primer procedimiento médico, tras la intervención psicológica, apreciándose en el segundo procedimiento médico una disminución del 62.5%. Entonces, aquí ya vieron que no bajó a la primera,
hasta el segundo procedimiento disminuyó. También observaron o midieron las conductas de estrés durante la realización del procedimiento médico, es decir, las fueron midiendo en las diferentes fases. Si recuerdan, sus objetivos era que durante todo el procedimiento disminuyeran estas respuestas. Aquí durante la realización del procedimiento médico aumentaron primero 14.28%, y disminuyeron de forma notable en el segundo procedimiento médico. 71% respecto de la línea base y 75% respecto del procedimiento tras la intervención. Las conductas de estrés desde la extracción de la aguja hasta que el niño abandonaba la sala de tratamiento, ¿no? Como la última fase del procedimiento, se mantuvieron igual a lo largo de todas las sesiones. Entonces, bueno, igual lo que vemos aquí en el texto es lo mismo que observamos en la gráfica, y aquí pues ya ustedes irán sacando sus conclusiones de si van cumpliendo o no van cumpliendo con sus objetivos y cómo podríamos al final calificar su intervención. Entonces, vaya, ahí vemos, bueno, lo tenemos en los puntajes. Está primero toda la línea base, después todo lo que pasó en las 4 etapas durante el procedimiento 1 y cómo se observaron en el procedimiento médico número 2. Ahora, eso respecto del estrés. Respecto de la ansiedad, la midieron durante el tiempo de espera. El dolor experimentado por el niño durante el procedimiento de inicio en la línea base eran máximos, 10 de 10. No obstante, a lo largo de los procedimientos médicos se observaron disminuciones significativas en ambas variables, tanto en ansiedad como en dolor. En el primer procedimiento médico, tras la intervención, la ansiedad anticipatoria disminuyó en el 100 y se mantuvo igual, ¿no? Bajó de 10 a 0 y se mantuvo así en el segundo procedimiento médico. El dolor permaneció igual que en la línea base en el primer procedimiento, pero disminuyó un 40% en el segundo, es decir, estaba al inicio 10, después el tratamiento, primer procedimiento médico se mantuvo en 10, pero para el segundo ya había disminuido a 6. Ahora, con estos resultados, pues lo que tenemos que practicar, por decir algo, como mencionábamos, pues es, bueno, ¿y cuáles de estos objetivos que nos presentaron al inicio se lograron? Podríamos decir que fue eficaz el tratamiento y, como mencionábamos anteriormente, bueno, podemos retomar lo que otros colegas o compañeros han realizado y que les ha resultado eficaz para también ver si en nuestros casos que sean similares podríamos aplicarlo y podríamos obtener los mismos resultados. Entonces, bueno, pues no sé si alguien quisiera contestar algunas de estas preguntas. ¿Qué dirían? ¿Si fue eficaz? ¿Lo lograron? ¿Cumplieron algunos de sus objetivos? Adelante para quien quiera participar de lo que nos está comentando la doctora Cris. Hola, buenas tardes. Hola. Doctora Cristina, gusto en saludarla. Mi pregunta sería más que nada sobre las dos intervenciones que se hicieron. ¿Cuáles son las técnicas que se aplicaron en este caso? ¿Cuáles fueron las técnicas cognitivo-conductuales que se aplicaron? Acá nos decían, tienen ejercicios de respiración, distracción, refuerzos y ensayos conductuales. La primera es más como de ambientación, por decirlo así, ¿no? Y ya en la segunda, que es tal cual la intervención, utilizaron esas 4. Gracias, maestra. Sí. Muy bien, ¿qué dirían? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Como ven nuestras participantes y nuestros participantes. Esta es la parte, y me voy a ahí entrometer un poco. Adelante, adelante. Pues es que esta es la parte principalmente demostrativa de las funciones
del área de psicología desde un contexto muy médico. Finalmente, siempre hemos como estado en esa disyuntiva de somos ciencia, no somos ciencia, somos filosofía. Y este tipo de ejercicios no son los únicos en el área de la psicología, pero efectivamente por el tema que se le solicitó a la doctora Cris, es eso, cómo puede apoyar un tratamiento en una mejora de una circunstancia muy particular para coadyuvar a una situación médica. Entonces, la parte médica siempre nos está empapando de muchos artículos, los médicos, no me dejarán mentir quienes estén por aquí, están constantemente revisando bibliografía, están constantemente revisando aportaciones científicas, porque eso es lo que hace la ciencia. Eso es lo que hacen las comprobaciones demostrables, replicables, repetibles y sistematizables. Entonces, esta es una parte muy importante que en psicología no debemos descuidar. No se trata de una buena voluntad al atender a un paciente, no es platicar solamente con él o preguntar algunas situaciones como al aire o sin un sustento. Todo debe de estar sustentado, sobre todo cuando tenemos un objetivo muy particular, ya sea adherencia terapéutica, calidad de vida, manejo del dolor, disminución de ansiedad, manejo pre o postoperatorio, que son circunstancias que pueden ser muy, muy bien evaluadas bajo estos ejemplos y procedimientos. Juliet quiere platicarnos algo. Adelante, Juliet, por favor. Buenas tardes, doctora Cris. En función a lo que estaba Hola, hola. mencionando hace un momento, yo considero que sí se logró, pues, ahora sí que disminuir un poco la resiliencia que tenía el paciente o los pacientes en función a disminuir, pues, un poquito lo de la ansiedad al tratamiento. También me gustaría preguntar si durante ese proceso del acompañamiento, eh, en función a una persona, o si se puede aplicar en función a una persona que ya, pues ya está, digamos, en una etapa terminal, eh, que tiene a lo mejor un dolor ya crónico, queremos como darle una mejor calidad de vida o ahora sí que, pues intentar un poco disminuir alguna de sus de sus dolencias o de sus adherencias a ciertas cosas para mejorarle ahora sí que como quien dice que su calidad, Ujú. que no sea pues em, pues tan grave o tan delicado, que la lleve mejor, que sea un proceso que le sea más funcional tanto a él como a sus familiares. Ujú. Sí, muchas gracias, Juliet. Pues justamente por eso necesitamos definir los objetivos, ¿no? No va a ser lo mismo los objetivos que yo tenga con un paciente que tiene enfermedad renal que con un paciente que está en fase 2 de cáncer, o sea, de seno, o en un paciente que está viviendo con infección por VIH, pero no tiene síntomas, ¿no? de SIDA. Entonces, cuáles son mis objetivos, qué quiero lograr con este paciente. Pacientes que ya están en las fases terminales de su enfermedad o fases terminales de la vida, que son dos conceptos diferentes, pues tendrán cada uno objetivos muy diferentes. Incluso pacientes que compartan varias características, nuestro tratamiento tiene que ser individualizado porque tienen condiciones, síntomas, gravedad, malestar y prioridades muy diferentes. Habrá personas que te digan, sí, ya está muy mal mi paciente, pero él dice que no le importa tanto vivir con dolor, prefiere tener ciertas funcionalidades como seguirse comunicando. Entonces, o nuestro tratamiento se debería dirigir hacia esos objetivos. Si el paciente dice, yo ya me siento muy mal y lo que necesito es controlar el dolor, ese va a ser mi objetivo del tratamiento. Y por eso, como decía Lilia, ¿no? Pues necesitamos ver que efectivamente funcionó y no nada más decir, pues yo lo veo mejor, ¿no? Y pues yo creo que funcionó lo que yo le hice y pues ya con eso me quedo. O sea, realmente consideremos que estamos trabajando con pues la vida de las personas, ¿no? Su calidad de vida.
Y muchas veces eso impacta no solo en ellos, sino en todo su entorno, en los familiares, en los cuidadores. Y por eso es importante definir qué objetivos tengo con este paciente y cómo le puedo hacer para definir si funcionó o no funcionó. A lo mejor se puede escuchar un poco feo, ¿no? Pero a lo mejor con algunos pacientes no nos funciona, ¿no? Pero eso nos debe de servir a nosotros para mejorar nuestro servicio con otros pacientes que después veamos. O sea, si ya vimos que esto no funciona para controlar el dolor, pues ¿qué otras alternativas tengo? No aferrarme a decir, pues el artículo dice que con estas respiraciones ya la voy a hacer y si me funciona solo en 3 de 20 pacientes, pues entonces, ¿con qué calidad estoy prestando yo mis servicios, no? Ese es el punto, digamos, de poder comprobar que lo que estamos haciendo realmente tiene resultados para el paciente y pues, ya eso, ya más indirectamente para su familia. Dice Araceli en el chat que sí funcionó y dice Armando, hola, desde las estadísticas mostradas sí funcionó y considero que la utilización de estos métodos es muy útil para conocer la eficacia de las intervenciones. Yo en lo particular sí las utilizaría. Sí, muy bien, la idea es, pues, parece que esto funciona, ¿no? Si yo estoy en una situación similar, podría intentarlo, pero siempre también comprobando que lo puedo, que lo puedo replicar, ¿no? Que a mí también me funciona. Sí, Amalia, ahorita déjenme ver, creo que acá está, aquí está. Estas son las referencias que utilicé. Está el manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos, muy, muy bonito. El análisis funcional de la conducta, que es la primera parte, lo que veíamos de cómo definir la conducta que podemos medir. Este de Herrero es lo que usé para el primer ejemplo de la ansiedad, para las primeras definiciones. El manual, bueno, libro de modificación de conducta, también muy sencillo, el de Martin y Per, se los recomiendo bastante. Y el último es el artículo que vimos ahorita en la segunda parte, respecto del caso, con los datos y todo eso. Ahí está publicado y ahí está el DOI por si quieren pues tenerlo a la mano y leerlo con más calma, ¿no? También, porque ahorita, como les digo, solo les presenté los conceptos que revisamos en la presentación, pero obviamente hay mucho más en ese artículo. Dice la doctora Silvia, me parece muy interesante y sencilla la forma, entre comillas, la forma en la que explica esta forma de lograr los objetivos del tratamiento y realmente darnos cuenta si es viable y efectiva la intervención. Muchas gracias, Silvia. Es sencillo cuando se va a practicar, ¿no? Hay que, obviamente, ponerlo constantemente en práctica, pero sí, en cierto momento se vuelve bastante más sencillo si tenemos este esquema, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué quiero medir? O qué herramientas tengo para medir si funcionó o no funcionó. Muy bien, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Doctora Cristina, pues muchísimas gracias por las aportaciones. Siempre es como muy gratificante el ver esta parte de la postura justificada, organizada, metodológica, que nos da una organización en la teoría cognitivo-conductual, pues es una parte fundamental. Las técnicas han visto, hay innumerables estudios donde se ha visto la evidencia fundamental en muchos de los tratamientos e intervenciones que se realizan desde la parte médica. Es muy importante que tengamos este panorama de la solidez que podemos tener cuando nosotros, dentro de nuestro trabajo terapéutico, podemos dar estos resultados. No es lo mismo dejarlo como a una cuestión empírica, a una cuestión ya fundamentada, sistematizada y metodológicamente comprobada. Y algo que es bien importante para todos y todas es el trabajo, como lo hemos comentado, inter, multi y transdisciplinario. Los niveles de glucosa no los vamos a medir solas o solos. El KTB de una diálisis peritoneal no la vamos a medir solas o solos. La presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, no los vamos a medir solos. Entonces necesitamos de esta información multidisciplinaria para poder solidificar los resultados y obviamente tener una réplica mucho más consistente. Muchísimas gracias. Aplauso a la doctora Krins
Y pues bueno, Gracias. muchísimas gracias